Uno de los elementos más llamativos del episodio 6 son los guardias rojos del emperador, los guardias rojos del emperador. A pesar de tener casi nada de tiempo en pantalla y cero diálogos, su diseño fue bastante llamativo y ya saben que los personajes con diseños así captan la atención del público, lo que significa normalmente que venderán más figuras. La primera aparición de la guardia real del emperador, como se les conoce oficialmente, se daría en el episodio 6, cuando el emperador llega a su nave a la Estrella de la Muerte 2, más estrella que nunca. En esa misma película tendría un par de escenas más, siendo una de ellas eliminada, así que básicamente su popularidad es porque se veían bien y ya. Curiosamente, los guardias no estaban planeados y se agregaron hasta etapas tardías de la realización del episodio 6. La idea de estos guardias rojos fue de Nilo Rodis Jameron, director de arte y asistente de efectos visuales del episodio 5 y diseñador de vestuario para el episodio 6. Originalmente Nilo hizo los primeros bocetos de los guardias porque, según él, sería como que el Papa viajara solo. No tenía sentido. El emperador es el gobernante del universo. Debe haber pompa donde quiera que vaya. El concepto de los guardias y su historia detrás es bastante simple. Sin embargo, su historia dentro del universo de Star Wars es un poco más interesante. Yo soy Tranto Rael y hoy veremos todas las organizaciones de guardias en Star Wars. Guardia del Senado. Un grupo de élite que se encargaba de proteger a, como ya habrán adivinado, el Senado Galáctico y al Supremo Canciller de la República. Incluso servirían como guardaespaldas de ex cancilleres supremos, como fue en el caso de Finis Valorum, visto en The Clone Wars temporada 6, episodio 10, El que pierde. Uno pensaría que al cuidar al Senado Galáctico, su deber es también cuidar a los senadores, pero no era el caso. Los senadores tenían guardaespaldas propios que por lo general eran de su mundo natal. Los guardias azules, como se les llamaba, también solo actuaban como guardaespaldas del canciller. Este siempre tenía un destacamento de guardias azules. Por lo demás, eran más parecidas a un personal de seguridad de un edificio. La idea original de estos guardias era que fuesen el antecesor directo de los guardias rojos, pero se descartó y ambos guardias coexistieron. El equipamiento que usaban era una túnica azul que por debajo tenía una armadura, un casco que dejaba ver el rostro del guardia, con un penacho azul. Como armamento tenían también una pica de fuerza, un arma similar a un bastón con una cabeza afilada vibrante, o un rifle blaster Mark II Paladín. La Guardia del Senado se estructuraba de manera militar. El rango inicial era el de soldado raso, seguido de cabo, sargento, teniente, capitán y en última instancia comandante. Los miembros más destacados de la Guardia del Senado serían seleccionados para formar parte de los comandos del Senado, un grupo especial encargado de llevar a cabo misiones secretas en nombre de la República. Los comandos dejaban de lado la túnica y solo usaban su armadura. El casco ya no llevaba el penacho y ahora el visor estaba protegido por una placa. El armamento que usaban los comandos eran los blasters DC-15A y los DC-15. Blasters más pesados que el Paladín, que era más un rifle ceremonial, aunque no por eso era inservible. En los últimos años de la República, los guardias regulares comenzaron a mostrar más sus armaduras, pareciéndose un poco más a los comandos. ¿Qué es lo que sabemos sobre los guardias azules antes del episodio 1, donde fue su primera aparición? Nada. Lo único que sabemos es que han estado al servicio de la República durante muchísimo tiempo, eso en lo que respecta al canon actual. En Legends tampoco es que haya mucha información sobre su formación. En Legends no es que haya mucha información sobre su origen, solo que han estado desde la antigua República. Solo se los ve brevemente en las trilogías de secuelas y en The Clone Wars, medio donde tendría una historia relevante, exactamente en la temporada 1, episodio 9, Mantos de Oscuridad. Tras la detención de Nott Gunray, el virrey de la Federación de Comercio y miembro del Consejo Separatista, un destacamento de comandos del Senado encabezado por el capitán Faro Argus. A ver. Con el propósito de reducir el tamaño de este video, voy a resumir lo más que pueda la historia de este capítulo. Bueno, básicamente Argus había sido contratado por el conde Dooku para liberar a Nott Gunray. A su vez, tendría que recibir una señal de Asajj Ventress. Cuando la recibió, el capitán de los comandos asesinó a sus propios hombres y se enfrentó al comandante clon Gree. Logró liberar a Gunray, pero sus planes no saldrían como él quisiera, ya que Asajj Ventress lo asesinaría, dando por terminada su historia de traición. Supuestamente lo hizo porque no quería estar en la guardia para siempre, y supongo que la cantidad que Dooku pagó era algo generosa. Bueno, sigamos con el video. Tras la traición de Argus, la lealtad de toda la Guardia del Senado fue cuestionada, debilitando su autoridad y su reputación. Los guardias azules seguirían apareciendo en The Clone Wars, pero prácticamente serían personajes terciarios. Qué pena que el único miembro de las guardias azules que se conoce el nombre y rostro, al menos en el canon actual, es un traidor. Como resultado de la traición de Argus, el canciller supremo Palpatine comenzó a utilizar con mayor frecuencia la Guardia Roja. Tras el final de las Guerras Clon y la reestructuración de la República Galáctica,
El canciller Palpatine, ahora convertido en emperador, disolvió la Guardia del Senado y los reemplazó con los Shock Troopers y los Guardias Rojos, aunque estos ya los habían ido reemplazando progresivamente. Guardia Real del Emperador. La creación de la Guardia Carmesí, como también se les conocía, se dio durante los años finales de la República Galáctica, en el 28 antes de la batalla de Yavin aproximadamente, cuando el canciller supremo Chief Palpatine creó este grupo como guardaespaldas personales. Los miembros de la Guardia Roja eran cuidadosamente seleccionados por el propio Palpatine. Con el tiempo, el supremo canciller mostró preferencia hacia sus guardias rojos en lugar de los guardias azules. Los guardias rojos usaban túnicas rojas, por debajo tenían una armadura carmesí y llevaban máscaras escarlatas sin rasgos distintivos que ocultaban sus rostros. Se llegaban a fundir perfectamente en la oficina con paredes carmesí del canciller. Como armamento, usaban electrovaras y picas de fuerza. Dentro de sus túnicas escondían una pistola blaster pesada y usaban una variante del TIE Interceptor de color rojo. El diseño de estos guardias en el canon actual parece ser heredado / copiado directamente de los guardias del Senado, aunque también se menciona que se basaron en los guardias del Sol, un grupo de mercenarios relacionados a los Sith originarios de Tarsus. En Legends no solo se basó en estos dos grupos, sino que también se basó en los neocruzados mandalorianos. Volviendo al canon actual, existía una variante del uniforme que prescindía de las túnicas y los cascos ceremoniales. En su lugar llevaba una armadura ligera. Esta variante era utilizada por los guardias a bordo del destructor estelar Imperial Quimera. Ahora bien, ustedes público bonito, se preguntarán, ¿cómo es que Palpi pudo crear su propia fuerza de seguridad que según la senadora Padme Amidala eran más intimidantes que la Guardia Azul y que no solo se veían amenazantes, sino que hasta utilizaban armas que podían detener un sable de luz? ¿Todo esto sin que los Jedi sospecharan algo? La respuesta es simple. Los Jedi son pedazos de mierda buenos para nada. No, ya en serio. La confianza de la Guardia del Senado ya era cuestionada incluso antes del inicio de las guerras clon. Se les tildaba principalmente de ineptos y estúpidos. Y también se decía que había corrupción en la institución. Tras la traición del capitán Pharaoh Argus y los constantes fallos en la seguridad de los guardias azules, no era raro suponer que el canciller creó este nuevo grupo por desconfianza de los chicos en azul. ¿Qué hay de las picas de fuerza que podían hacerle frente a los sables de luz? Pues los guardias azules también las usaban. Entonces, tanto como para los Jedi y senadores, esta nueva guardia simplemente era igual que los guardias azules, solo que de color rojo. Aunque su tarea principal era proteger al emperador, también se ponían a disposición de otros individuos de alto rango como Darth Vader, el gran visir Mas Amedda, la general Jayla Shale, la gran almirante Rae Sloane, y seguramente esta lista se agrandará en el futuro con nuevas historias. A pesar de que prestaban sus servicios a otros individuos, su lealtad era exclusivamente hacia el emperador. En el 14, antes de la batalla de Yavin, varios guardias reales acompañarían a Palpatine, Darth Vader y el senador Orn Free Taa al planeta Ryloth para lidiar con el movimiento Ryloth libre liderado por el Twi'lek Cham Syndulla, un movimiento rebelde que buscaba la retirada de Ryloth del Imperio. La nave donde iban todos fue derribada por la gente de Syndulla y los únicos sobrevivientes fueron Palpatine, Vader y dos guardias rojos, el sargento Ertins Dys y un capitán que era un clon, demostrando que los clones también podían ser elegidos como guardias reales, al menos solo se sabe de uno. Lamentablemente este clon sin nombre sería asesinado por bestias locales, más exactamente unos Lilacs. El tiro sobreviviente luego llegaría a una aldea Twi'lek, donde fueron bienvenidos y descansaron, para posteriormente ser atacados por miembros del movimiento Ryloth libre. Aquí Palpatine organizaría una masacre. Los tres lucharon contra los atacantes con la ayuda de refuerzos imperiales que llegaron después. Luego de eso tendríamos a los guardias reales en diversos eventos. Intentaron asesinar a Ezra Bridger en el destructor estelar Quimera, se encontraban estacionados resguardando a Darth Vader en su tanque de Bacta, protegieron valiosos artefactos Sith, entre ellos la máscara de Darth Momin al bordo del lujoso yate Imperialis del Emperador. Todo esto ocurrió el mismo año, en el año de la batalla de Yavin, un año muy ocupado por los guardias rojos. Debido a que en este punto la guerra civil galáctica había iniciado formalmente, los guardias reales eran desplegados a veces en el campo de batalla usando el blaster ligero repetidor T-21. Entre el 3 y 4 después de la batalla de Yavin, en la llamada guerra secreta contra los Sith, Lady Qi'ra, líder de la organización criminal Alba Escarlata, organización fundada por Darth Maul, mandó a Ochi de Bestun a matar a unos cuantos guardias rojos envenenando su desayuno. Uno de los guardias a los que intentó asesinar fue a Ertins Dys, el mismo que estuvo en Ryloth con el emperador y Vader. Y veríamos que Dys no solo era un guardia real, sino que también era un oficial imperial de alto rango. El asesinato de estos guardias fue con el objetivo de causar caos en el imperio. El emperador iría acompañado de Vader, de Troopers y claro, guardias reales con el objetivo de destruir esta organización criminal, cosa que lograría. En el 4, antes de la batalla de Yavin, un contingente de guardias resguardarían al emperador en su llegada a la segunda estrella de la muerte. Palpatine los botaría cuando llegó Luke. ¿Quién diría que poco después Anakin volvería a la luz y mataría al emperador?
Tras esto, algunos guardias continuaron sirviendo al Imperio, a los altos mandos. Durante la cumbre de emergencia de Akiva, 2 integrantes de la Guardia Real asumieron el rol de equipo de seguridad de Jayla Shale. En el 5, después de la batalla de Yavin, otros 2 guardias acompañaron a la gran almirante Ra Sloan mientras la escoltaban a la capital de la nueva república en Chandrila. Ahí la gran almirante buscaba entablar negociaciones para poner fin a las hostilidades entre el Imperio y la nueva república. Sin embargo, para su sorpresa, las propuestas de paz del Imperio resultaron ser una estratagema tramada por el almirante de flota Gallius Rax, quien planeaba lanzar un ataque sorpresa contra Chandrila. Durante el ataque, los guardias reales de Sloan atacaron y eliminaron a varias guardias del Senado de la Nueva República que custodiaban la delegación imperial en la cumbre de paz. Poco después del ataque a Chandrila, el Imperio se reunió en el inhóspito planeta de Jakku para lanzar una ofensiva final, liderados por Gallius Rax como consejero del Imperio. Entre las filas del ejército de Rax se encontraba un miembro de la Guardia Real, quien perdió la vida durante la batalla de Jakku. Tras esto, en el canon actual prácticamente ya no hay historia sobre los guardias rojos, siendo reemplazados por otros cuerpos de élite. Guardia del Senado Imperial. ¿Recuerdan que dije que el emperador reemplazó a los antiguos guardias del Senado con Shock Troopers? Pues es verdad, a medias. En el antiguo universo expandido también estaban estos chicos, quienes en teoría deberían cuidar al Senado Imperial y a sus senadores. Pero más que cuidarlos, en realidad eran como espías, informando de todas las actividades de los senadores imperiales al emperador y asegurándose que estos fueran leales a él. Aparecieron por primera vez en el videojuego de Force Unleashed, con lo que en teoría no son canon, pero luego también aparecerían en el juego de cartas oficial de Star Wars. Sí, vaya, se rompieron la cabeza con ese nombre. Así que al parecer son canon. Ojalá en la segunda temporada de Andor se vea a estos guardias, ya que se ha filtrado de que Andor estará rescatando a Mon Mothma del edificio del Senado. Las armaduras que utilizaban estos guardias eran una variante en tonos azules de los distintivos trajes rojos que portaban la Guardia Real del Emperador. Su entrenamiento se enfocaban exclusivamente en el combate cuerpo a cuerpo, siendo expertos en el uso de bastones de cortosis como arma principal. Guardia del Senado de la Nueva República. Sí, por tercera vez regresan los guardias del Senado. Tanto en canon como en Legends, tras la derrota del Imperio y la formación de la Nueva República, había que tener otra vez un grupo que se encargara de la protección de los senadores y del canciller. Por esto mismo fue que se restituyó la antigua Guardia del Senado, pero con algunas diferencias. Hasta este punto, canon y Legends son iguales. En Legends podemos ver cómo era su aspecto. En el cómic Invasión Revelaciones número 1, podemos ver un par de guardias en el Senado neorrepublicano. Su armadura es blanca con azul y usan una especie de lanzas, y tienen una capucha, pero no hay más que decir. En el canon actual se dice mucho menos. Aparecieron por primera vez en la novela Consecuencias o Aftermath, Deuda de Vida, pero no es que hayan sido muy específicos con su apariencia. Sabíamos que usaban cascos dorados y estaban equipados con lanzas de choque y blasters. Por ahí leí también que había una variante con cascos rojos y penachos blancos, y que usaban bastones. Sería interesante saber más de estos guardias. Tal vez en la serie de Ahsoka próxima a estrenarse nos dé un vistazo. Guardia Pretoriana Imperial. No hay prácticamente nada de información sobre estos guardias. Parece ser el predecesor directo de la Guardia Pretoriana de élite de la Primera Orden. Estos guardias pretorianos imperiales aparecieron por primera vez en la tercera temporada de Mandalorian capítulo 7. Servían al remanente imperial y al Consejo en la Sombra. La armadura de estos guardias era carmesí y estaba segmentada. Tenían un kama carmesí también y su casco era similar a un casco mandaloriano. Respecto a su armamento, pareciera ser que usan una especie de cuchillas o bastones y algún material que puede perforar el Beskar. Hasta el momento no se sabe mucho más, habrá que esperar a que nos dé más detalles en el futuro. Guardia Pretoriana de élite. Bueno, a este punto ya deben saber cómo va esto. Los guardias que protegen en este caso al líder supremo Snoke hicieron su primera y última aparición en el episodio 8. Tal parece que solo son 8, ya que después de esta película no volvimos a ver más a estos guardias. Según el diccionario visual de los últimos Jedi, Snoke se inspiró en los guardias reales del emperador Atriciano. Supuestamente este emperador era el regente del mundo Kit el-Far. No se sabe absolutamente nada más de este individuo, solo que era el número 14 de la dinastía. La guardia pretoriana de élite acompañaba al líder supremo en su sala del trono en el Supremacía. Snoke dependía de ellos para enfrentar amenazas físicas a distancia letal, ya que, aunque aún poseía poderosas habilidades de la fuerza, había pasado su mejor momento en cuanto a destreza física y no podía lidiar directamente con amenazas. La guardia pretoriana de élite lucía una armadura carmesí segmentada, una cama carmesí también y un casco hecho de plastoide del mismo color. La armadura carmesí en capas de los guardias generaba un intenso campo magnético local al ser activado.
podían desviar disparos de blaster e incluso sables de luz, aunque un ataque dirigido podría penetrar la armadura. Las placas pesadas y la exposición al campo magnético resultaba dolorosa para el portador. Los pretorianos estaban especializados en combate cuerpo a cuerpo, ya que Snoke presentía que eventualmente se enfrentaría a portadores de sables de luz. También poseían un amplio arsenal de armas cuerpo a cuerpo. Entre ellas se encontraba una vibroarma de asta, los electrovicentos con filamento de energía electroplasma en el filo de la hoja, los látigos eléctricos Vilari con cadena y las pesadas vibroarbir de doble hoja, que también podían separarse en armas de hoja única similares a dagas. El primer guardia portaba electrovicentos, el tercer guardia utilizaba los látigos eléctricos Vilari y el séptimo guardia hacía uso de las vibroarbir de doble hoja. Muy increíbles y todos, pero fallaron en su única misión, proteger a Snoke. Al morir el líder supremo Snoke, se enfrentarían a Kylo Ren y Rey en la sala del trono de Snoke, muriendo los 8 y ya no los hemos vuelto a ver. Una lástima. Protectores soberanos. Estos guardias aparecieron por primera vez en el episodio 9, película que he visto solo una vez, y si no fuera porque estaba recopilando información para este video, no recordaría absolutamente nada acerca de estos guardias. Su función era proteger a Darth Sidious, o el clon de Darth Sidious. La verdad ya no sé qué es esa cosa y no me importa mucho. Mientras este estaba en su trono en la ciudadela Sith en Exegol. Los protectores soberanos eran elegidos de entre los mejores Sith Troopers, que a su vez formaban parte del ejército del culto del Sith Eterno. Su armadura era roja y negra, bastante similar a la que un Sith Trooper regular portaba. Usaban una capa carmesí que envolvía su cuerpo y se ajustaba al cuello. Además portaba un rifle blaster de doble punta, el rifle SP-B50. Los cascos de los protectores soberanos, al igual que su armadura, eran parecidos a los de los Sith Troopers estándar, aunque se encontraban protegidos en la parte superior de la rendija de los ojos por una extensión que sobresalía del casco. Al igual que la mayoría de sus antecesores, por no decir casi todos, apenas si aparecen en pantalla y son derrotados fácilmente por Rey y Ben Solo. Para ser un grupo que se suponía era de élite, no duraron nada. Si bien son unos inútiles, con nula relevancia, están tan bien diseñados que me parece curioso que Hasbro no saque una Black Series o una Vintage Collection de estos guardias. Supongo que con el tiempo lanzarán uno. Y bien, este es el final de la primera parte de todos los guardias en Star Wars. En las primeras dos partes me enfocaré en el canon actual. Las últimas dos estarán destinadas a los guardias en Legends. No prometo que van a salir todos en una semana. Es más, con este video me tardé casi un mes en realizarlo. Y seguramente habré cometido alguno que otro error, o habré olvidado mencionar algo. Pero me gustó cómo quedó. Agradecería muchísimo que dejen su like, se suscriban, activen la campanita y dejen su comentario diciéndome en qué puedo mejorar. El feedback me ayuda mucho. Por ahora esto es todo, yo soy Trantor Rael y el camino así es. Hasta la próxima. Los pretorianos estaban especializados en combate cuerpo a cuerpo, ya que Snoke presentía que eventualmente se enfrentaría a